Buenas tardes, ¿se nos escucha? Perfecto. Bienvenidos a todos y a todas. Soy Guillermo Logar. Yo soy Fernanda Valencia y somos The Armored Society. Muchas gracias por conectarse. Les vamos a recordar un poco la dinámica de la charla. Vamos a hablar un poco sobre Madrid-Chernóbil y la concepción del espectáculo en torno a 35-40 minutos. Y después tendremos unos 20-30 minutos para preguntas o para cualquier cuestión que nos queráis hacer y poder desarrollar un poco los temas que vamos a tratar. Por supuesto, les recordamos, como les escribimos por el chat, que cualquier duda que tengan nos la planteen por ahí y cuando comencemos las preguntas, si pueden pedir la palabra por ahí, entonces ya activaremos el micrófono de cada uno, o si nos puede ayudar Carlos desde el centro, si por algo nosotros no podemos hacerlo, así comenzará la dinámica al final. Otra vez, muchísimas gracias por el interés mostrado y por estar aquí. Nosotros estamos encantados de poder hablar con la comunidad teatral mexicana y básicamente estamos aquí porque estrenamos el día 2 en el Teatro La Capilla un espectáculo multimedia que se llama Madrid-Chernóbil, teatro vivo en tiempos de pandemia y que estará en cartel hasta el día 5. Y nos gustaría contar un poco nuestra experiencia de creación de un espectáculo escénico en tiempos de crisis. Queremos recalcar como nota principal, como el objetivo, superobjetivo de esta charla, es recordarles que no importa si no tienen presupuesto, suficiente dinero o si están en medio de una crisis personal o mundial, como fue nuestro caso, que siempre se pueda sacar adelante un proyecto creativo, obviamente con su compartirles nuestro entusiasmo y nuestra experiencia para que ninguno de estas limitaciones sea un obstáculo para poder llevar a cabo su proyecto. Finalmente, nosotros somos un ejemplo de que incluso con la precarización de nuestro sector, de la falta de oportunidades muchas veces, ¿no? Aunque lógicamente yo soy de España, Fernanda es mexicana, pero los dos vivimos en Madrid ahora mismo. Siempre hay problemas, ¿no? Para sacar adelante los espectáculos, hay pocas ayudas públicas, poca financiación, la cultura siempre está maltratada por cualquier gobierno de turno, ya sea local o nacional o internacional, pero somos un ejemplo de que sí se puede hacer un espectáculo y sacarlo adelante incluso en el peor de los momentos. Eso no quiere decir que nuestro método o nuestra forma de hacerlo sea la única o sea la mejor, ni muchísimo menos, pero es la que nos ha funcionado a nosotros en este momento y es la que queremos compartir con ustedes hoy. Y para contarles un poco ya, queremos contarles cómo nace The Armored Society, un poco de contexto. Armored Society nace en la ciudad de Nueva York en el año 2013 como una compañía multidisciplinar y como una organización sin ánimo de lucro. Comenzamos con la puesta en escena de La cantante calva de Eugene Ionesco, de Bold Soprano, que originalmente se presentó en nuestro apartamento de Harlem, que era bastante largo y nos daba el espacio para poder hacerlo, durante 10 funciones. Posteriormente pasamos a un teatro de Jim Franco Theater, que es un teatro reconocido de Off-Broadway en Soho, pero queremos resaltar la experiencia que tuvimos en esas 10 funciones en nuestro departamento de Harlem. Lo importante y lo que queremos comunicar es la experiencia que uno logra crear con el público. Durante esas 10 funciones creamos un ambiente que para nosotros fue mucho más enriquecedor que el que se logró en un teatro, en una función que igualmente maravilloso, pero que con estas limitaciones puedes crear una conexión con el espectador que se quede, ¿no? Sí, a quien conozca la obra, La cantante calva son 2 matrimonios, los Smith y los Martin. Entonces nosotros realmente teníamos a los actores dentro del apartamento haciendo de los Smith y los Martin venían de visita, entraban por la puerta, llamaban al timbre. A los invitados, que eran entre 10 o 15 personas en el público, cada función se les invitaba una cerveza, charlaban, estaban así, y realmente a nosotros nos gustó muchísimo más el resultado que obtuvimos haciendo las funciones en casa que después en el teatro. Con esto también venimos al nombre de la compañía, The Armored Society, hace referencia a Marcel Duchamp, un artista
que entre muchas otras cosas puso ¿cómo se llama? ¿Un sanitario aquí? Sí, una fuente que le llaman. Sí, la fuente, un retrete en un museo. Entonces, a partir de esa idea también nos parecía muy interesante. Si una obra de teatro es una obra de teatro porque está en un espacio, porque está dentro de un teatro, de un espacio teatral, o una obra de teatro, un espectáculo teatral también puede estar en tu casa, puede estar en un parque, puede estar en una cárcel abandonada, puede estar en cualquier sitio. Se trata de la experiencia entre el público y los creadores, ¿no? Sí, y también muchos preguntarán, pero ¿y cómo lo hicieron porque ahí éramos muchos actores, cómo lo hicieron para financiar esto? Queremos aclarar que The Armored Society, aunque hemos tenido siempre un presupuesto muy limitado, siempre hemos dado una retribución económica a cualquiera que ha colaborado con nosotros, a excepción de una lectura dramatizada en la que nosotros tampoco recibimos ningún tipo de remuneración económica. A esto agregar también, que es muy importante, que como nosotros somos, aparte de creadores o intérpretes, somos los gestores de la compañía, nosotros tenemos que asumir los riesgos. Igual que si tú eres el gestor de tu compañía, tienes que asumir los riesgos. Tendrá que cobrar primero el técnico, o tendrá que cobrar primero la persona que está haciendo su función, antes que tú como intérprete. Seguramente casi todos vosotros lo sabéis, no nos hacemos ricos con esto. Es decir, lo importante para nosotros es no perder en cada uno de los espectáculos, en ir creciendo, en ir conociendo más personas, en ir conociendo más creadores y a partir de ahí también ir construyendo nuestra obra, ¿verdad? Exactamente. Y ya para terminar un poco con el pasado de The Armored Society, cómo llegamos hasta ahora, en el 2017 nos establecemos en España con precisamente esta lectura dramatizada que mencionábamos por el centenario de Juan Rulfo y la hicimos en la Embajada de México en España. Hicimos una lectura de la obra de Oscar Liera, dramaturgo mexicano, El Camino Rojo a Zabaiba. Ahí llegamos a España y bueno, el resto es historia. Ahora ya nos adentraremos con la concepción de Madrid-Chernóbil. También para entender la concepción de Madrid-Chernóbil es importante entender que entre el 2017 y el 2020 nosotros no estrenamos ningún espectáculo y no es porque no queramos, no tengamos ganas, sino porque nos empeñamos en adaptar una obra preexistente, un libro de una autora ya fallecida, muy célebre, y estamos un año batallando por conseguir los derechos con una agencia en Londres, un año entero dedicado a exclusivamente conseguir esos derechos que no conseguimos, un año y medio. Eso, no sé también si lo compartís, porque os ha sucedido, es muy frustrante, porque aparte de que Fernanda en este caso hizo ya la adaptación, sin pretensiones de hacerlo lógicamente sin derechos, porque es lo primero que tienes que hacer, pero sí para ya tener un molde que enseñar a la agencia, que enseñar a la familia, etc. Tienes que hacer eso y aparte luego no te dan los derechos. Fue un año y medio en el que realmente sí nos sentimos que habíamos dado contra una pared, buscábamos material que adaptar. Por ejemplo, nosotros siempre intentamos buscar de Chekhov, de Pinter, de Beckett, que son nuestros autores favoritos, pero veíamos que esas obras se estaban haciendo ya mucho en Madrid, que no íbamos a encontrar un espacio que quisiera reprogramar una adaptación otra de esas obras. Y llegamos a marzo de 2020 con la pandemia del coronavirus. Y para llegar al material que sirvió de nuestra fuente, tenemos que recalcar y animar a todos que constantemente estén absorbiendo ya sea material audiovisual, libros, absorber, ¿no? Absorber temas y observar de tu alrededor qué es lo que de lo que se está hablando, de lo que está pasando en tu comunidad, con tus vecinos. Entonces fue un tiempo también de absorber, y con esto llegamos a ver la serie de Chernóbil de HBO, que se basó en la novela, en las crónicas de Svetlana Alexievich, ganadora del premio Nobel, de Voces de Chernóbil. Nos enamoramos del material. Sí, también es importante que muchas veces cuando no estás haciendo nada, físicamente no estás montando, no estás dirigiendo, no estás interpretando, pero ese momento que se llama de barbecho, ¿no? En el que la mente está reposando, es importante ver lo máximo que puedas, leer lo máximo que puedas, conocer a las máximas personas que puedas, aun en esta situación tan incómoda con las mascarillas y la distancia social, porque de ver la serie de Chernóbil, por gusto, por placer, ver televisión, disfrutar, fliparla, experimentarla, conocimos, como dice Fernanda, a Svetlana Alexievich y decidimos tratar de adaptar varios de los monólogos que os recomendamos porque son espectaculares y llevarlo a escena.
Exactamente. Entonces, todo esto comenzó como precisamente tratarlo como monólogos en escenario. Eh, conseguimos los derechos, primero que nada, que ya habíamos aprendido de la experiencia pasada y dijimos, tenemos que conseguir los derechos primero. Fue maravilloso el trato con la agencia de Svetlana Alexievich, la verdad que fuimos muy afortunados en ese sentido. Y que también, si en algún momento ese es un obstáculo, les decimos, si no puedes conseguir un derecho, pues entonces recurre a material original. ¿No? Lúchalos, lógicamente, porque en este caso sí que se puede conseguir y fue fácil y es una autora, es una premio Nobel, con lo cual hiper mega conocida, pero sí que se dio, ¿verdad? Para el que esté interesado en ver, ahora no lo vamos a presentar, el dossier que armamos de Voces de Chernóbil antes de que se convirtiera en lo que fue al final. Con muchísimo gusto se los podemos compartir por privado al final. Es un dossier de venta muy básico, pero que es importantísimo porque te ayuda a delimitar la imagen y la idea y el tema que quieres contar. Exacto, nosotros utilizamos tanto este como otro material, os lo podemos mandar en cualquier momento para que tengáis un modelo, una referencia si así lo queréis. Nosotros tenemos ya el dossier de Voces de Chernóbil, estamos decididos a hacer los monólogos y empezamos a mandarlos a las salas de Madrid. Es muy importante también que antes de empezar cualquier proyecto os hagáis un mini presupuesto de lo que podría costar el material que estáis manejando y que tengáis un listado actualizado con salas que os apetecen, que os gusten, donde mandar vuestra propuesta. Lógicamente, de 30 salas o de 40 salas, igual os contestan 5, 2, 1. En nuestro caso, nos contestaron como 5 o 6, pero no estaban interesadas. ¿Qué pasó? Que empezábamos a ver que todo el tema del coronavirus se iba desarrollando, iba creciendo, se iba convirtiendo en lo que es ahora y empezamos a notar también que los monólogos que habíamos leído de Chernóbil los podíamos visualizar en las noticias que veíamos sobre el COVID. Entendíamos también la relación que había entre vimos los paralelismos entre el enemigo imaginario de Chernóbil, que era la radioactividad invisible, perdón, invisible. Y el virus como nuestro enemigo actual invisible. Entonces comenzamos a leerlos, los monólogos, y ver estos paralelismos de la señora mayor que se queda sola en casa, bueno, todo esto, ¿no? De los niños que tienen miedo de salir y de tocar los árboles, todo esto. Las ciudades desiertas. Y imaginaos, porque seguro que habéis visto una imagen de Pripyat, la ciudad donde estaba la central nuclear, absolutamente abandonada, porque la gente se fue en cuanto estalló y no han vuelto a sus casas. Imaginaos esas imágenes con las imágenes que hayáis podido ver de la Ciudad de México, de Madrid, de Nueva York. Encontramos un montón de similitudes que lógicamente antes no se nos podían pasar por la cabeza. Con lo cual también una recomendación que siempre hacemos es ser flexibles, estar abiertos y con los ojos muy, muy, muy abiertos, porque realmente hay textos que cobran una energía que antes no la tenían y que tú no la habías visto. Exactamente, hay que estar receptivos. Y bueno, hablando de esto, bueno, ahora estamos hablando de una crisis muy específica, que es la de la pandemia, pero de nuevo, si es una crisis personal, familiar, has perdido a un ser querido, tienes que decidir el tema que quieres contar, ¿no? Y como dice Guillermo, aprovechar a absorber. Por ejemplo, si tu tema es la pérdida de tu padre o de tu madre, pues absorbe, consigue películas, libros que te hablan justo de esta relación entre padre, madre e hijo, y dices, oye, es que yo no tengo dinero para pagarme plataformas, Netflix, HBO, no pasa nada, tienes tu biblioteca pública en la que presentar títulos, siempre hay una manera de poder absorber nuevo material que te pueda alimentar y enriquecer tu idea, tu tema. También hay una cosa muy... La idea de que el teatro o las propuestas que nosotros hagamos tienen que tener unos temas socialmente relevantes, no en el sentido de estar siempre hablando de lo que está sucediendo, pero sí que es cierto que tú puedes conectar más. Por ejemplo, ahora el tema de la salida de Estados Unidos o de los aliados de Afganistán y las imágenes tan potentes que hemos visto, estoy seguro de que a todos nos han impactado, nos han dejado un dolor tremendo y hay muchas cosas de ahí que pueden salir. Es decir, y muchas veces nosotros no podemos entender la experiencia de un afgano, lógicamente, que vive en Afganistán y que ha estado 20 años en Afganistán con los talibanes y que ahora va a volver con los talibanes, pero sí podemos entender lo que es la opresión,
podemos entender lo que es estar controlado, podemos entender lo que es no poder salir de casa. Entonces, intentar entender pequeños detalles de una tragedia que nos es ajena en un primer momento, para luego poder comprender esa tragedia que estamos viendo todos los días en las noticias. Sacar la esencia Exacto. de esa tragedia, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre de primeras, Afganistán, la tragedia de no poder ir a la escuela, las niñas, o salir a tu localidad. ¿Cuántas localidades no hay aquí en México o en ciertas partes de África o en Europa también, ¿no? Que no pueden salir y hacer una vida normal porque hay una inseguridad, una violencia o los feminicidios aquí? Entonces, siempre hay algo que tú puedas aterrizar y llevar a tu terreno, hacerlo lo más específico que puedas, lo más cercano a ti, a tu experiencia. Y eso, al fin y al cabo, si lo haces tan específico, se logra ser universal, porque la condición humana es universal. Exacto. Nosotros también siempre aclaramos eso con Madrid-Chernóbil, ¿verdad? Madrid-Chernóbil, lógicamente, está situado en Madrid, es una experiencia vista desde el punto de vista de nuestra ciudad, de la ciudad en la que habitamos, pero que si veis la obra, si tenéis la oportunidad de venir alguno de estos días, vais a ver que hay muchas similitudes con vuestra propia experiencia viviéndola en México, en la ciudad en la que viváis, ¿no? Entonces es intentar eso, captar la esencia del tema o de la propuesta que queréis contar y llevarla hasta las máximas consecuencias. Exactamente. Y entonces, ya partiendo de que ya teníamos la idea y se logra fusionar con estos paralelismos con el COVID, ahora dices, bueno, ahora tenemos que replantear esto, fusionarlo, y ahora ya te tienes que poner en marcha, sentarte y escribir la obra. Exacto. Escribir el material, ¿no? Pero para esto necesitas, por supuesto, tu equipo. En nuestro caso, como fue durante el confinamiento estricto en Madrid, nosotros somos pareja y vivimos bajo el mismo techo, lo cual facilitó todo. ¿Podríamos haber contratado un actor, dos actores y hacerlo de manera virtual? Sí, pero nosotros decidimos, tanto por nuestro presupuesto y las condiciones, hacerlo, reducirlo a nosotros mismos. El mismo director es coprotagonista también. Entonces es esto, armar tu equipo dependiendo del contexto en el que estás viviendo y tu presupuesto. A ver, pensar también que tienes que asumir también las consecuencias, porque en nuestro caso nosotros vivíamos en un apartamento muy pequeño, teníamos que estar confinados por ley, salíamos a la calle una vez al día, si acaso, a dejar la basura en la calle nada más. Entonces, 2 meses así, además de luego empezar a ensayar, además de luego estar conviviendo con tu pareja todo el día, asumes unos riesgos. Pero lógicamente hay que adaptarse a la situación que uno viva. Si vives solo y quieres hacer un monólogo, también es perfectamente válido. Puedes empezar a escribir contigo mismo o contigo misma y a partir de ahí puedes hacer tu espectáculo de unitario. Simplemente gracias a la tecnología también puedes decir, vale, quiero trabajar con mi amiga que está en Japón, con mi amigo que está en Ruanda y con otro amigo que tengo en Madrid. Y hay las posibilidades que ya casi todos conocemos de poder tener una pantalla detrás y estar interactuando con personas que están en otras partes del mundo, con lo cual hay que estar abiertos y ser flexibles a todo lo que nos está brindando la tecnología. Que es realmente lo que nosotros terminamos haciendo con Madrid-Chernóbil. Incorporamos 2 Skypes con 2 personas, uno estaba en Grecia y la otra estaba en Los Ángeles, y fue una manera de resolver, también poder tocar un poco qué estaba pasando, cómo se estaba viviendo brevemente en otras partes del mundo. Entonces sí, como dice Guillermo, hay que ser muy flexible, irlo adaptando, y por eso es teatro vivo en tiempos de pandemia, porque como habla Peter Brook de su teatro vivo, de mantenerlo flexible y mantenerlo cambiante, ¿no? Sí, relevante también. Sobre eso es lo mismo. Muchas veces las personas que nos gusta, ¿no? Que tenemos interés en la creación escénica, encontramos muchos obstáculos que nos acabamos poniendo nosotros mismos. Entonces, hablando sobre el proceso de escritura también, no tienes experiencia o no te gusta tanto escribir, estás bloqueado porque tienes la página en blanco y no te sale nada. Eso, yo sinceramente creo que el bloqueo de escritor es un mito. Se teoriza mucho sobre este tema. Yo creo que lo que hay que hacer es todos los días ponerte una hora
2 horas, 3 horas, ponerte delante del papel, delante del ordenador y escribir. Lo importante de escribir no es escribir, sino reescribir, con lo cual tampoco hay que estar valorando todo el rato o juzgando lo que uno mismo o una misma ha escrito, sino que escribirlo y ya mañana lo revisas y así vas avanzando poco a poco. Para todo ello siempre ayuda tener una fecha límite, un deadline, ¿verdad? En nuestro caso fue que ya habiendo fusionado la idea de Madrid, de Voces de Chernóbil con la pandemia, lo ofrecimos a esta sala, la sala 9 Norte, que fueron maravillosos. Un saludo siempre para Marcos y María y Juancho, que son las personas que siempre las hay, son programadores que sí que se ven los proyectos y que están leyendo y dicen, pues esto me interesa, vamos para allá. Así que no perdáis la esperanza también si no os contestan 3 o 4 salas, porque siempre hay alguien por ahí que sí que va a leer vuestros correos. Y para nosotros fue la sala 9 Norte. Fueron maravillosos y nos dieron una fecha, el 2 de septiembre, que coincide con que también estrenamos 2 de septiembre este año, pero aquí en la Ciudad de México. Y nos dieron esa fecha, no teníamos la obra escrita, teníamos la idea, no teníamos la obra escrita. Y para ello nos tuvimos que poner un calendario muy estricto de escritura. Estuvimos escribiendo durante un mes. De nuevo, como nosotros compartimos casa, entonces hay que delimitar los tiempos y hay que delimitar los espacios también. En nuestro caso de escritura, escribíamos de lunes a viernes durante 4 horas aproximadamente diarias. No nos levantamos, era apagar un celular, apartar cualquier tipo de distracción y sentarnos a escribir. Entonces, si tú estás trabajando solo, pues es mucha disciplina y son muchos hábitos que a veces cuesta trabajo, a veces fluyen más rápido. Y si estás trabajando con otra persona, realmente es intentar hacer un ping-pong, ¿no? Un ping-pong de ideas, estar receptivos, dejar los egos a un lado y empiezan a surgir las ideas. Nosotros, cuando empezamos a escribir Madrid-Chernóbil, dejamos volar nuestra imaginación. Hay muchas cosas que por presupuesto, obviamente, después tuvimos que reducir, pero de nuevo viene la flexibilidad que habla Guillermo. Hay que estar abiertos a que eso pueda cambiar a la hora de la producción. Y sobre todo, yo también recomiendo que cuando a la hora de escribir no te pongas límites, es decir, no te pongas límites de nada. Si quieres poner un león, un pingüino, ponlo, porque luego ese pingüino puedes hacerlo con digital o hay 1000 historias, hay gente súper mega creativa que te puede ayudar a cosas que tu imaginación ni siquiera alcanza a ver cómo lo puedes crear, pero no te pongas límites a la hora de escribir. Escribe como lo que quieras contar y que vaya con tu historia. También puedes escribir a distancia, es decir, insisto, tú puedes estar en México, puedes escribir con tu colega en El Salvador o tu colega en Nueva York y os juntáis a una hora y escribís Google Docs, cojonudo, online, pam, 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 y ahí vais haciéndolo. Exactamente, y nosotros cuando terminamos el primer borrador de la obra, la compartimos con un par de personas de confianza para que nos dieran retroalimentación, nos dijeran qué funcionaba, qué no funcionaba. Obviamente siempre tener alguien, si tienes solo una persona de confianza, pues maravilloso. Estar abierto y de nuevo dejar el ego a un lado y decir, a ver, ¿qué puedo cambiar para que funcione mejor o comunique mejor? De nuevo, la idea que quiero comunicar, la esencia, ¿no? Lo compartimos, nos dieron retroalimentación, hicimos los ajustes que tenían que hacer y comenzamos el proceso de ensayos, que fue lo más divertido. Antes de todo esto, hacemos un inciso para explicar brevemente nuestro modelo de financiación. Esto es muy importante, la gente suele tener mucho interés. Vale. Hay 3 modelos básicos de financiación. Sé que muchos de vosotros y vosotras ya lo sabéis, pero por si acaso, para el que no lo sepa, siempre es interesante. Privado, público o mixto. En nuestro caso, y sobre todo desde mi experiencia en España, yo lo que os puedo hablar es sobre todo de eso. Cualquier ayuda pública tiene un costo de tiempo y tiene un costo de problemas burocráticos de una gran importancia. Muchas veces las ayudas o las subvenciones tiene una serie de filtros en que las compañías más pequeñas o más jóvenes o que están fuera de los circuitos de teatros comerciales o teatros públicos tienen más difícil acceso. Todos podemos imaginarnos, me imagino que en México también, que para simplemente hacer una solicitud de una ayuda, de una subvención, hay que tener una carrera de comprensión de las cláusulas, de los códigos,
etcétera, ¿no? Mucho papeleo. Mucho papeleo. La justificación de las ayudas, es decir, imagínate que tú necesitas 10.000 euros para tu montaje, pides los 10.000 euros, esos 10.000 euros luego los tienes que justificar, como es lógico, pero claro, todo eso también exige un nivel de compromiso de trabajo que si no tienes dinero para pagar a un contable o para alguien que te haga eso, tú te vas a meter una paliza bastante brutal. Entonces tú tienes que valorar hasta qué punto te interesa hacer una obra de 10.000 euros o de más dinero o intentar ajustar un presupuesto menor. En nuestro caso, vamos por el micromecenazgo, el crowdfunding, lo cual nos parece siempre la mejor solución. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de personas, una serie de amigos de la compañía que llevan tiempo siendo fieles desde que empezamos la compañía en Nueva York. Lógicamente, simplemente decir que nosotros empezamos en 2013, es decir, eso no lo haces de un día para otro, Toma tiempo. Sino que es una relación que se establece con mucho tiempo, con los montajes, con las propuestas. Sí, y en España tenemos, bueno, en Estados Unidos es lo mismo, en España tenemos ahora ya, que antes no existía, por fin, la suerte de que haya la ley del mecenazgo. Entonces, a ti te desgrava Hacienda un porcentaje, en este caso bastante grande, por hacer donación a pequeñas compañías sin ánimo de lucro como la nuestra. En México sabemos que eso todavía no está desarrollado, pero sí que encontramos, nosotros manejamos una página de crowdfunding, de mecenazgo, que se llama GoFundMe. La utilizamos también la primera vez en Madrid, Chernóbil, y ahora hemos utilizado Oteo, que funciona muy bien, que es una atención súper personal y nos ayudaron muchísimo. Y sabemos que hay una plataforma que se llama idea.me en América Latina. No hay desgrabación, por lo que tenemos entendido aún, pero funciona esta página, entonces es una buena herramienta a tener. Exacto. La cuestión con el micromecenazgo es que tú vas creando una red de amigos o de mecenas, efectivamente, que van apoyando tu trabajo y a cambio de eso, tú lógicamente, uno, les tratas como si fueran parte de tu familia, porque ellos son los que están levantando tus proyectos, les tienes que dar una serie de privilegios, les tienes que, etcétera, ¿no? Tienes que tener una relación muy especial con estas personas. El mecenazgo lleva existiendo desde el siglo XV, siglo XIV, y yo creo que es una solución muy interesante para la creación cultural, siempre y cuando entendamos que es que los estados casi nunca se preocupan por financiar ese tipo de proyectos de estas compañías un poco más jóvenes, ¿no? Sí, si en algún momento quieren que profundicemos más, tienen una pregunta específica sobre cómo levantar un crowdfunding o qué tips les podemos dar, que ya tenemos un poco de experiencia sobre ello, por favor no duden en escribirnos, ya les mandaremos en el email que enviaremos posterior a la charla, ahí nos pueden escribir, que será info@artmoodsociety.com con cualquier pregunta, estamos encantados de echarles una mano o cualquier tip, ¿no? Sí. En cuanto a ensayos... Avanzamos hacia el punto de los ensayos, ¿verdad? Seas con quien seas que estés trabajando, si es un monólogo, tienes más fácil, tienes otra persona, 2 personas, 3 personas, también por digital, sea donde sea, si tienes presupuesto para un espacio, adelante, hay presupuestos muy competitivos, si lo haces en casa, adelante también. Ahora siempre intentar diferenciar lo que decía Fernanda antes, el espacio de vivienda del espacio de ensayo, tratar el espacio como un sitio sagrado, limpiarlo antes y después, más ahora todavía con el tema del COVID, pero sí que haya cierto ritual. Sí, ¿okay? Nosotros limpiábamos nuestra sala, quitábamos todos los muebles, los arrinconábamos en un lugar de nuestro mini comedor, limpiábamos al final y hacíamos precisamente esto, un ritual para poder distinguir, y además este ritual te mete también físicamente y mental y emocionalmente en un nuevo espacio. Exacto. Luego también, si os interesa, os puedo mandar bibliografía, como creo que también ha mencionado Fernanda, pero uno de los libros que os puede ayudar, o que unas guías que posiblemente ya conozcáis, pero siempre nos gusta recordar, The Way of Acting de Tadashi Suzuki, El espacio vacío de Peter Brook, y ¿por qué? El trampolín del actor de William Layton. Y a mí me gusta también recomendar un autor creativo español que acaba de ser su centenario de nacimiento, que es Fernando Ferrán Gómez, que tiene unas memorias maravillosas que de verdad os recomiendo a todos y a todas, que se llama El tiempo amarillo, en la que cuenta su experiencia desde que era un joven actor hasta el final de sus días, un tipo absolutamente espléndido. También tenemos el libro de The Importance of
of storytelling, la importancia de contar historias. Luego también se los mandaremos en la bibliografía, es un libro en inglés, pero seguro que se puede encontrar la versión traducida, que habla de la importancia de cómo contar una historia, ¿no? Aunque ya llevamos mucho tiempo en la profesión, siempre es bueno recordar y volver a las raíces de las historias, ¿no? Que al fin y al cabo ese es nuestro trabajo. Y con lo que dice Fernanda, también un inciso muy breve, no hay que encajonarse ni estructurarse en una forma de escribir, en una forma de concebir historias. Y también siempre se dice, ¿no? Y aquí creo que os lo escribimos por email. Nosotros, lógicamente, ni somos gurús, ni tenemos ninguna solución mágica, ni infalible, ni mucho menos, ni queremos tenerla. Somos personas comunes y corrientes. Y lo que sí que se venden de repente muchos como workshops, masterclasses del tipo americano que te va a venir y te va a decir cómo se escribe una historia, la estructura del primer, segundo acto, así, porque todas las películas son así y tal. Y bueno, hay que mirar eso con mucha relatividad, claro. Porque realmente vosotras tenéis cada uno una voz especial y vais a responder a una historia de una forma especial. No hay que acomodarse a esa estructura que nos han dicho siempre que tiene que ser así. Eso tampoco tiene mucho sentido. Exactamente. Como les dijimos en el momento de la escritura, nos dejamos volar la imaginación y desde luego ya a la hora de la producción tuvimos que echarnos un poquito para atrás. Pero bueno, lo importante es crear, ¿no? Y bueno, lo importante es también hablar un poco de la difusión. Sí, y vamos a ir al estreno directamente. Exacto. Ya has terminado los ensayos y estás a pocos días de que llegue la fecha mágica del estreno, ¿de acuerdo? Entonces, es igual de importante crear una pieza como difundirla para que la gente sepa que existe. Exactamente. Nosotros con tiempo, ya desde los procesos de escritura, antes de empezar los ensayos, hicimos una base de datos y de medios a donde querríamos contactar y les escribimos emails, ciertos recordatorios cada cierto tiempo. No te preocupes si te sientes que estás siendo muy pesada, muy insistente. Lo importante es llegar a la gente, ¿no? Al fin y al cabo, lo que queremos es que vean nuestras historias y escuchen nuestras historias. Entonces, haz tu base de datos de medios y difusión en redes sociales, siempre dosificada. No hay que aturdir al público, pero sí hay que estar muy presente. Muchos dirán, las redes sociales me dan muchísima flojera. Tienes que estar presente. Nosotros metimos cierta cantidad de publicidad en redes sociales que no estamos, de hecho estamos casi convencidos que no tuvo un impacto muy grande, pero sí que tuvo impacto la difusión que hicimos por ahí. Sí, sobre todo, a ver, en los medios tradicionales, pero también hay gente que está haciendo podcasts sobre teatro, pequeños programas de YouTube sobre teatro, es pequeños decir, blogs. Claro, tienes que ver que como todo ha cambiado, los medios de comunicación han cambiado, la lista de 30, 40, 50 medios o personas o cuentas de Twitter o cuentas de Instagram la tienes que tener actualizada y que esas personas también luego vas a crear una relación de confianza, les vas a invitar a todos tus shows, vas a saber quiénes son, ellos van a saber quién eres, Eso es, al fin y al cabo, también el teatro es eso, ¿no? Crear una comunidad amplia. Es muy importante esto porque seguro que os gusta mucho el tema de las apps, ¿no? Y de lo práctico. Recomendar. Para las redes sociales dice Fernanda que es verdad que mucha gente dice es un coñazo. A mí me parece un coñazo. Pero hay unas herramientas, por ejemplo, HotSuite, que te permite programar los posts de Instagram, de Facebook, de Twitter, en todas las cuentas y tienes tu programación hecha que luego, lógicamente, vas a ir variando y tú puedes hacerlo también manual, pero ya tienes eso hecho. Lo haces con antelación y se publica cuando tú lo indicas. Lo programas, exacto. Luego, Trello, que es un gestor de proyectos en el que hay varias columnas, en el que vas haciendo lo que tengo que hacer, lo que estoy haciendo y lo que ya he hecho. Esto sirve también mucho para trabajar con gente a distancia, ¿verdad? Y Doodle, que es el típico calendario, coordinador de horarios, de que ella tiene unos horarios, tengo otros, José Luis tiene otros, Martín tiene otros, entonces vamos poniendo ahí y se va eligiendo el horario para el ensayo, para la sesión de escritura, etc. En el que todos o todas coincidan, ¿no? Claro. Bueno, también lo mandaremos en el email, todas las herramientas que utilizamos. Y bueno, ahora ya, después de todo el proceso de escritura, ensayo, difusión, preparación de prensa, difusión, llegas al ensayo. Y bueno, ahí queda nada al estreno, ¿no? Sí. Perdón, al estreno, ahí queda nada más que disfrutar. En nuestro caso, lo cual fue muy curioso y no en una manera muy positiva, nosotros nos habíamos cuidado muchísimo del COVID, nuestra obra va sobre ello, nos habíamos cuidado exageradamente
hicimos un par de funciones y nos contagiamos de COVID. Nuestra obra de teatro tuvo que aplazarse 2 semanas, fue dolorosísimo emocionalmente, pero era también parte del teatro vivo, de estamos viviendo esta realidad, ni modo, nos tenemos que adaptar y luego tuvimos la suerte de poder continuar. Sí, eso es lo importante, ¿no? La cuestión es que hay que ser, como siempre decimos, hay que ser flexibles y hay que estar, sobre todo en este mundo de crisis y de creación escénica en tiempos de crisis, te puede pasar a ti. Y nosotros nos cuidamos muchísimo, llevamos las mascarillas en los ensayos, hacíamos la mínima relación social fuera del teatro y nos sucedió. También hay que recordar que nosotros estrenamos al inicio de la segunda ola de contagios en Madrid y acabamos la función al inicio. No, ya había pasado la tercera ola. Al final de la tercera ola de contagios de Madrid. Claro, fue todo tan seguido. Y ahí vas viendo, fue interesante ver con Madrid-Chernóbil cómo cuando estrenamos, como dice Guillermo, en la plena segunda ola del COVID, después tuvimos varias funciones, tuvimos el parón por el COVID y cuando volvimos ya estábamos entrando, había bajado los contagios y cuando volvimos ya estábamos entrando a la tercera ola o algo así. Y fue muy fuerte de ver cómo la misma obra cobra un significado, porque en un inicio, conforme iba avanzando las primeras funciones, parecía como que estábamos hablando del pasado, Exacto, de algo que ya estaba terminando. Y de repente volvimos con algo que estaba volviendo a su momento crítico, ¿no? Ahora ya, después de un año, bueno, ahí seguimos. Y con esto tenemos que terminar ya, porque es la hora. Para que podáis hacer preguntas si queréis. Simplemente, claro, ahora nosotros venimos a México. Por supuesto, estuvimos trabajando 4 o 5 meses para encontrar también un espacio para traer la obra aquí. Gracias a la capilla y gracias a Enrique Saavedra y a Boris Schumann, que nos han abierto las puertas y estamos encantados y felices de poder estar aquí. Y claro, la situación de la epidemia ahora es distinta a la de hace un año, con lo cual esta obra puede tener lecturas muy distintas o la gente puede sentirse identificada con momentos muy distintos en el momento en el que fue concebida. Por lo tanto, también las obras tienen vida propia, van mutando, van cambiando y hay que estar conforme con ello y disfrutarlo. Sí, les recordamos que que estrenamos este jueves. Todo el que esté aquí les recordamos, tiene el 50% de descuento. Si están interesados, escríbanos. De todos modos, en el Teatro de la Capilla no, directamente. Tiene sus nombres y bueno, eso es todo. Rápidamente quiero recordar, no se olviden, un inciso muy rápido, no se olviden de grabar la puesta en escena. Es muy importante para poder llevarla de su puesta en escena. De su puesta en escena, exactamente, su proyecto. No se olviden grabarla porque eso es lo que a nosotros, grabar Madrid-Chernóbil en Madrid, nos permitió después poder mostrarla a la capilla aquí y a otros sitios en donde después llevarla. Aunque sea con tu móvil, con tu celular, plano abierto, da igual. Exacto. No nos vamos a meter a grabar a teatro virtual porque ahí no es nuestro terreno y ahí se da para otra charla completamente diferente, pero eso es muy importante, que por favor no se les olvide. Esto es, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya hemos acabado nuestra parte de la charla. Esperamos no haber sido demasiado aburridos y repetitivos. Y ahora vamos a abrir los micrófonos, que a ver si nos puede ayudar Carlos por ahí. Carlos o Mariana. Si alguien tiene una pregunta, por favor, anotar en el chat, tomar la palabra y así les damos la palabra. Exacto. Podemos activar su micrófono. Vamos a dar un momentito. Perfecto. Muy bien. Les recordamos que les vamos a enviar un email posteriormente con toda la bibliografía y toda la información. Y eso, lo que ha dicho Fernanda, recordamos el 50% de descuento para todas las entradas que tienen que ser compradas, eso sí, en la taquilla de la capilla. Sí, no en Boletópolis, porque ahí no podemos insertar ningún código, pero sí en la taquilla de la capilla. Exactamente. Y recordarles también al que quiera profundizar un poco más ya en manera personal y práctica en sus proyectos, este sábado y domingo estamos dando un taller ahí mismo en la taquilla de 11 a 1. En la capilla, sobre la creación escénica en tiempos de crisis, pero ya en modo más práctico. Perfecto. Nos vamos a esperar. A ver, ¿hay alguna pregunta por ahí sobre herramientas, sobre... Octavio tiene una pregunta que nos la puso por el chat.
¿Dónde sale eso? Aquí está en el chat. Ah, Teatro La Capilla, ¿a qué horas son las funciones? El jueves y el viernes a las 8 de la noche, sábado y domingo a las 6 de la tarde. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Pueden hacerla abriendo sus micrófonos y sus pantallas si así lo desean también. Muchas gracias, Octavio. Hola, ¿qué tal? Carlos Segura, tengo una pregunta. Hola, Carlos. Tiene que ver, creo que un poco más con la anécdota de que ustedes son un matrimonio. Entiendo que comenzaron su compañía juntos. Entonces, la pregunta va en el sentido de ¿qué papel creen que ha jugado esta relación a la hora de tener como la gasolina o el empuje para crear una compañía y de ahí todos los proyectos en los que han estado involucrados? ¿Creen que es que es importante tener como un partner in crime? O, no sé, o sea, mi pregunta es esa, como, ¿qué papel ha desenvuelto esta situación o esta relación en su desenvolvimiento creativo? Sí, muchas gracias, Carlos. Gracias, don Carlos. Sus preguntas siempre son muy, muy acertadas. Gracias. Realmente, bueno, nosotros nos conocimos por medio del teatro, realmente, y creo que, como lo has dicho, es muy importante tener a alguien con quien puedas crear y te puedas complementar. Guillermo y yo tenemos habilidades muy distintas, en cierta manera. Guillermo es muy organizado, yo soy muy desbalagada para muchas cosas, y nos hemos complementado desde el momento cero. Nos hemos impulsado uno al otro. Desde luego, como mencionó Guillermo anteriormente, tiene sus puntos negativos porque obviamente estás en el mismo ambiente todo el rato, entonces se puede confundir la hora de trabajo y la hora personal, pero sí que lo hablamos y lo dejamos muy claro siempre que nos metemos a un nuevo proyecto, e intentar delimitar los horarios de trabajo y los horarios personales. A ver, por ejemplo, efectivamente yo diré también que Fernanda tiene una sensibilidad especial de la que yo carezco, entonces a la hora también de asumir ciertos temas o de ver ciertas cosas que yo no puedo ver, ella las ve, con lo cual creo que es muy importante tener un partner in crime. No creo que sea obligatorio, porque creo que puedes tenerlo sin tener una relación sentimental. También creo que es muy arriesgado, creo que puede explotar. En nuestro caso creo que ya esa situación diría que está salvada porque llevamos ya 10 años, 10, 11 años de pareja y colaborando artísticamente, pero creo que no es para todo el mundo. Entonces, lógicamente, cada uno tiene que analizar su situación sentimental, ¿no? Situación con su pareja y ver si se es capaz y probarlo. También probarlo, porque quizás sí que se es capaz y uno tiene miedo y al final sí que funciona. Lógicamente también tiene extraordinarios beneficios, porque como decíamos, en los momentos de encierro nosotros podíamos hacerlo todo nosotros, porque estábamos en casa sin hacer nada, a trabajar y luego, lógicamente, como dice Fernanda, intentar un break. Como siempre, ¿no? Se intenta hacer un break, se intenta limpiar, pero no siempre es posible, porque no somos perfectos, por mucho que lo intentemos. Y es verdad que Fernanda y yo somos muy perfeccionistas los dos, con lo cual siempre chocamos. Y también una cosa que creo que ayuda, todos los días vamos a discutir. Todos los días. La cuestión es que también hay que saber resolverlo. Y saber en qué momento, lo mismo como en una relación de pareja, claro, es lo mismo una relación de colaboración, ¿no? Exacto. Escoge tus batallas, escuchar al otro, a ver cuáles son tus motivos para esto, y simplemente escuchar. Básicamente... Escuchar y aceptar muchas veces los errores o cuando te pones muy cabezón, en mi caso, y no quieres escuchar lo de lo demás o esta nota y tal, ¿no? Pero un poco iría por ahí. No sé si eso te ha resuelto una duda, Carlos. Sí, me resulta muy interesante. Sí, porque al fin y al cabo también implica no solo el estar en una relación de pareja, sino también la relación que tienes con otros creadores, ¿no? Como elegir lo que decía Fernanda, elegir tus batallas. Aprovecho que creo que todavía no hay otra pregunta para hacer otra pregunta. Un punto que da mucho miedo es como tienes tus funciones, termina tu temporada y ahora qué haces con ese trabajo, ¿no? ¿Cómo lo mueves? ¿En qué circuitos lo mueves?
¿Ustedes tienen como algún plan para moverlo para llevarlo de gira, para meterlo en un circuito en España, para llevarlo a algún circuito en Latinoamérica? ¿Tienen algún plan? ¿Y cómo se configura un poco ese plan? O sea, cómo entras en contacto? Sí. Pues nosotros con Madrid Chernóbil, ahora, bueno, surgió lo de México gracias a nuestro productor Daniel Fuentes, que es maravilloso aquí en la Ciudad de México, que nos puso en contacto con Boris Schweman y con Enrique Saavedra. Les hicimos la propuesta y tuvimos la suerte que les gustó. Y así fue. Y ahora estamos esperando respuesta a un festival en Las Palmas, en España. Entonces es intentar buscar festivales, aunque sean pequeños, grandes, intentar en dónde cabe tu puesta en escena. Hay muchísimos festivales en Colombia, bueno, ya muchos lo sabrán, en muchísimas partes del mundo. Sí, en nuestro caso, como dice Fernanda, yo soy muy estructurado mentalmente, como dicen, creo que es en Colombia, psicorrígido. Yo tengo Excel para todo, entonces yo tengo un Excel que voy haciendo mes a mes de los festivales o oportunidades que creo que pueden haber en el mundo entero. Me centro en España, luego en Europa y luego en México, lógicamente por las relaciones familiares aquí también. Con las fechas de límite de aplicación. Fecha límite de aplicación. Y yo diría que aplicamos, y vamos a aplicar en este año 2021-2022, a 15, 20, 30 oportunidades distintas. Luego, lógicamente, en cada comunidad autónoma de España hay una red de teatros y tienen sus convocatorias, que creo que es 2 veces al año, y ahí metes tu propuesta y si te cogen, fantástico. Hay un mercado que es donde queremos participar en La Palma, en diciembre, que van muchos programadores de toda Europa, entonces tú vas y haces un pitch como si fuera un festival de cine que tú vas para hacer tu pitch de producción. Y seguro que aquí en Latinoamérica lo hay. Y aquí también tiene que haber seguro. Entonces la cuestión es ver, hay un montón de páginas especializadas donde tienes esos calendarios. Yo te diría además que nosotros nos hemos constituido este año, 2021, como una asociación cultural en España para poder participar en una serie de festivales o una serie de ayudas que nos permitan acceder a ese tipo de giras. Y por último, también depende de la prensa que vayas generando con cada espectáculo que hagas, se te abren puertas de forma automática porque te contacta uno, te contacta el otro, no sé qué, y luego ya es negociar también, porque como siempre decimos, se trata de no ser rico, pero no de perder. Entonces, claro, tú me haces una propuesta, yo veo, ok, te voy a hacer un presupuesto, si te parece bien vamos, y si no, pues lo dejamos para otro momento, ¿verdad? Claro. Vale, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Tenemos una... Muchas gracias, te esperamos. Sí. Tenemos una pregunta de Octavio, que nos llegó, ¿no? Sí, de Octavio. A ver, Octavio. Rapidísimo, antes de tomarte la palabra, Octavio, ¿sí? Queremos responder una pregunta que está en YouTube, ¿sí? Que nos pregunta si presentaremos la obra en Guadalajara. Por ahora no. Por ahora no. Si se abre la oportunidad, obviamente serán los primeros que avisaremos, sí, a todos los participantes por aquí y con la ayuda, obviamente, del Centro Cultural, a quien estamos muy agradecidos. Sí, lógicamente, vamos a mandaros un email con vuestro permiso para mandar un poco todo lo que hemos hablado, los links, la bibliografía, y también ahí podéis suscribiros a nuestra página para cuando vengamos a México tengamos talleres o cosas online, que seáis los primeros en saberlo también. En primavera estamos valorando una mini gira también por México, por zonas más allá de la Ciudad de México, con lo cual si venimos a Guadalajara, por supuesto lo haremos saber. Claro. Y Octavio, que tenía la mano levantada. Gracias, buenas tardes. Bueno, ya Carlos habló un poco de la intimidad de pareja y que gracias a esto lograron como armar, digamos, en corto, como se dice aquí en México, un proyecto, ¿no? Dos cabezas pensando en el mismo espacio, etcétera. Hablaron de su experiencia con Ibsen, de en un departamento juntar a estas dos parejas de esposos, etcétera. Pero mi pregunta va enfocada como hacia... También hablaron de cómo se podían reunir a través de los medios digitales en Grecia y en Londres o Nueva York, no me acuerdo, pero ¿cómo juntan, es decir, ya que tienen a su equipo, cómo se juntan para armar, digamos, lo que es la producción en sí, escenografía, iluminación, sobre todo en estas circunstancias de aislamiento, ¿no? De distancia social, en donde no puedes tener a un montón de gente trabajando en una consola o trabajando en aparejos, ¿no? ¿Cómo lo podrían resolver ustedes? Pensando, por ejemplo, en un montaje donde necesitan
5 actores, ¿no? O un equipo mucho más nutrido de producción. ¿Cómo lo resolverían? Sí, que estoy, yo primero, sí. Sí, no, o sea, desde mi punto de vista, que igual es distinto al de Fernanda, en estos momentos, sobre todo por el título de este taller también, de producción escénica en tiempos de crisis, si yo tuviera que coger a 5 actores de forma presencial, posiblemente no lo haría. O sea, intentaría buscar una alternativa a esos 5 actores presenciales, y que lo que hemos hecho en Madrid Chernóbil para poder hacerlo, precisamente Octavio, porque era muy difícil hacerlo de otra manera, es pedir la colaboración de nuestro amigo en Grecia y de nuestra amiga en Los Ángeles, grabar sus intervenciones y proyectarlas en una comunicación que hay en 2 escenas distintas de la obra. Por lo tanto, en estos momentos, a menos que tuviera el presupuesto para poder permitirme tener a estos actores o a este equipo, yo intentaría ser flexible y buscar una manera distinta de conseguir el mismo resultado que estoy buscando. Sí, si no es virtual, entonces, o aplazar este proyecto y adelantar otro que tengas más pequeñito, que no, que lo quieres hacer ahora, pues es eso, es buscar las maneras virtuales para poder tenerlos en persona. Ese es el único consejo que te podríamos dar, porque desafortunadamente ahora mismo no hay otra cosa. También, Ahora, sí. perdón, en cuanto a equipo técnico, nosotros tenemos un programa que se llama QLab, que muchos lo conocerán. Nosotros no lo conocíamos antes de adentrarnos a Madrid Chernóbil. Entonces, con el QLab, Guillermo programó todo el material audiovisual, sonidos, videos, todo esto para ya utilizar solamente una persona, un operador o operadora. Exacto. Que básicamente le dará clic a quien desde luego consideramos en el presupuesto. No, por supuesto, eso está claro. Es decir, el técnico, como decíamos antes, técnico / productor, tiene asignados sus honorarios desde el principio del presupuesto. Y eso sí, Octavio, lo que intentamos es limitar. Si antes esa función la hacían 3 personas, es decir, imagínate un escenógrafo, un técnico y un productor de sala, lo hace una sola persona, y esa persona tiene toda esa responsabilidad. Lógicamente nosotros acabamos haciendo 3/4 partes de ese trabajo. Casi porque todo. El QLab yo no tenía ni idea de que existía, aprendí a manejarlo en ese mes de ensayos, y para que te hagas una idea, en Madrid Chernóbil tenemos alrededor de 80 elementos audiovisuales, ¿ok? Fotografías, vídeos, audios. Entonces eso fue aprender a utilizarlo, programarlo y luego enseñar al técnico que nos toque, que lógicamente vamos cambiando de técnico. Si estamos en Madrid, tenemos a un técnico en nuestro teatro. Si venimos aquí, tenemos a otro. Y esa persona es la que le enseñamos a utilizarlo si no lo sabe previamente. Y por eso, es decir, el trabajo de 3 personas normalmente lo hace uno, al fin y al cabo. También agregar, por lo que decías de escenografía, que a la hora de concebir la obra, como decía Fernanda al principio, descartamos el 30%, 40% de la escenografía que habíamos planteado en el guión para dejarlo en la mínima expresión, en la esencia, para poder viajar. Claro, nosotros queríamos agregar todo un montaje de televisiones, de conexiones de cables, tal, que en algún momento quizás se podría hacer, no lo descartamos para siempre, pero estamos conscientes y somos flexibles de saber que ahora mismo no se puede, por presupuesto, porque queremos llevarla de un lado a otro y queremos que sea más fácil. Entonces es siempre esto, la posibilidad de ser flexible y recortar, sin que comprometa la calidad de tu espectáculo, porque presupuesto bajo no es sinónimo de calidad menor. Exacto. Claro. Entonces... Y una cosa que conecta con la pregunta de Octavio y con la de Carlos es, nosotros estamos muy interesados como compañía con ser una compañía de repertorio, que como recordaréis, antes, a principios del siglo XX, las compañías tenían 6-10 obras que iban haciendo seguidamente, primero aquí, luego allá, viajaban, no sé qué, iban haciendo pum, luego retomaban la temporada siguiente. Crear comunidad con personas que vas conociendo, sí, como ustedes, en otras partes, y entrelazar, hacer lazos y poder llevar estas obras sí, el tiempo que sea necesario con diferentes personas. Y sobre todo que si yo quiero hacer Madrid Chernóbil durante 10 años, por ejemplo, y quiero llevarla a diferentes puntos del mundo, tendré que ser muy hábil para que solamente lleve lo mínimo en las maletas. A menos que ya empiece a tener mucho presupuesto y pueda viajar con baúles o que pueda mandar cosas, barcos, etc. Pero lo que estamos hablando aquí de montajes más pequeños, nosotros realmente hemos traído en nuestras maletas personales y luego una bolsa de IKEA, una bolsa grande,
nuestros dos personajes secundarios, que son una muñeca de 80 centímetros de largo y un Godzilla. Y con eso os lo vamos a dejar ahí para que vengáis a ver la obra. Porque diréis, ¿por qué hay una muñeca de 80 centímetros y un Godzilla viajando en un avión? ¿Alguna otra pregunta, Octavio? No, la verdad es que me queda muy claro. Solo me pone un poco nostálgico, ¿no? El tener que prescindir como de todos los esfuerzos humanos, ¿no? Colaborativos en un teatro, ¿no? Y que tengan que ser los propios actores quienes se encarguen de instruir al técnico, ¿no? Que para eso en teoría estaba antes en todo esto de lo técnico, y que tengamos que desprendernos de todo este universo escenográfico o iluminotécnico, ¿no? Con tal de que pueda ser viable la función, ¿no? Es un poco triste. Sí. Me surge como esta pregunta, ¿ustedes creen que en algún momento se pueda retomar el teatro como se conocía? Yo creo que sí, yo creo que desde luego que sí. Sí, sí, fíjate, Octavio, que también yo creo que es una cuestión de otra vez, de tipos de espacio, porque se siguen haciendo a día de hoy en grandes teatros públicos de Inglaterra o posiblemente de la Ciudad de México también o de España, espectáculos enormes. O el Teatro Real de Madrid sigue haciendo, no sé esta temporada, porque esta temporada no he visto nada, pero óperas tipo Aida en las que sigue habiendo esa cosa, ¿no? De la que creo que también estás hablando tú, de grandiosidad y de grandes técnicos que están detrás y de comunidad enorme, ¿no? Y yo creo que eso va a volver con fuerza, porque yo creo que después de la pandemia todos queremos eso. Entonces, lo que nosotros también proponemos es una convivencia entre esos grandes espectáculos que a nosotros nos encantan también, los que están muy bien hechos y que tienen grandes técnicos detrás, y la necesidad de tener siempre la posibilidad física y económica de poder levantar tu propio proyecto y lanzarte a viajar por el mundo con 2 maletas e ir de teatro en teatro. Entonces creo que sí que se va a convivir y creo que ojalá después de la pandemia vuelvan ese tipo de espectáculos y ese tipo del mundo de ayer que comentas también, Octavio. Es tal cual, volvemos a la flexibilidad. Ahora estamos en un contexto muy particular en el que nos hemos tenido que adaptar y lo que dice todo el mundo, ¿no? Crisis quiere decir crecer. Entonces, realmente a partir de la situación en la que estamos hay que mirar hacia adelante y ver lo que podemos hacer con lo que tenemos. Claro, da nostalgia desde luego, pero estamos 100% convencidos por lo que vemos y por lo que estamos experimentando, que esto va a volver de distinta manera quizás, no sabemos exactamente cómo, pero va a volver. Y lo importante y lo que queremos transmitir es que no podemos dejar de crear a pesar de que hayan todos esos obstáculos, porque entonces ahí es donde nos estamos perdiendo a nosotros mismos como civilización, ¿no? Entonces hay que seguir contando historias de la manera que sea, obviamente sin dejarnos el bolsillo y la cartera, pero hay que seguir creando como sea y estoy segura que vamos a volver a las salas, a las multitudes. Muchas gracias. Una pregunta más y es brevísima. Este programa QLab ¿es para PC también o necesita ser Apple? Pues yo creo que es PC también. Yo creo que también, vamos, nosotros lo hemos utilizado en un Mac que tenemos, pero creo que sí. Si no, luego solo te lo podemos mirar. Pero sí, y realmente es de fácil uso, lo aprendes rápido. Es gratuito. Es gratis, la prueba gratuita es la que nosotros usamos porque no necesitamos más todavía, pero luego tienes una versión premium espectacular con la que puedes mapear y puedes construir realidades paralelas en el escenario, así que merece muchísimo la pena que lo explores también. Muchas gracias. Un placer. A ti, Octavio. No sé si tenemos una última pregunta. Vamos a ver. Bueno, Yasmín ha dejado un comentario que me gustaría leer. Muchas gracias. De mi parte, todo claro. Me agrada mucho conocer su experiencia y motivarme para saber que mis proyectos pueden ser posibles. Pueden ser posibles. Es ponerse disciplina, ponerse calendario, fechas de límites y para adelante. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, queremos, si no hay otra pregunta, agradecer al Centro Cultural de España,
a Mariana, a Carlos, que está ahí como nuestro técnico, por la plataforma y por apoyar nuestra puesta en escena y en general la creación. Exacto. Y nada, les vamos a recordar que tienen un 50% de descuento los que han estado con nosotros en Zoom. Ya les vamos a dar la lista con sus nombres, con lo cual el Teatro La Capilla ya lo sabe y simplemente hay que comprar las entradas en taquilla. Sí. Pronto, porque efectivamente con los recortes de aforo y con la preventa ya que están vendiéndose las entradas, pero todavía hay para los días que hemos mencionado, así que ahí os esperamos. Y para quien está en YouTube, quien está viendo esto, tienen el 10%, solo tienen que mencionar que vieron la charla por YouTube y bueno, ojalá muchos puedan venir, también queremos recordar que la cultura es segura, el teatro es seguro, hay que venir con sus mascarillas bien puestas, pero podemos seguir viendo teatro, viendo cine también, con las medidas y la cultura ahí siempre va a estar. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en el teatro. Gracias a todas. Gracias.